No te escuché, iglesia. ¿Cuántos creen que Dios es real? Amén. Gloria al Señor, hermano. Tenemos un Dios tan real que, iglesia, así como tú me estás viendo a mí, así también es real. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mi Dios es real. Amén. Un Dios real, hermanos, que hace grandes cosas. Amén. Amén. Así en este mismo espíritu, mis hermanos, les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos. Aleluya, capítulo 1. Romanos. Gloria al Señor. Capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 21. Dios es bueno. Amén. Grande, poderoso. Amén. Romanos 1, capítulo 21. Aleluya. Cuando todos estén ahí me dan un amén. Amén. Gloria a Dios. Y Santo. la palabra dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en razonamientos y necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Padre, tú nos sigues hablando. Sí, Señor. A través de ella, Padre, tu nombre será siendo glorificado, Señor. Amén. Porque entendemos, Señor, que la apostasía, Señor, está en medio de nosotros, Señor. Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que a través de tu palabra, Señor, sigas, Padre, edificando tu casa, tu iglesia, Señor, para que Amén, podamos Señor. ver, Señor, y entender, Señor, y tener, Padre Santo, nuestros ojos abiertos, Señor. Y quita esas vendas, Padre, en el nombre de Señor. Jesús, Señor, que tienen, Padre, cauterizados, Señor, aquellos, Señor, que no pueden ver, Señor. Amén, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, Padre, siga revelándose a nuestras vidas y nos siga mostrando el verdadero camino, Señor, que debemos seguir. Amén. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y quién vive? Cristo. Es su nombre. Gloria. Es su pueblo. La victoria. Hermano, antes de sentarte, en el nombre de Jesús, dile al que está a tu lado. La palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y dile al que está a tu lado, la palabra de Dios me cambia. Amén. Gloria al Señor. Puedes tomar tu lugar. Aleluya. Hermanos, como ustedes se recuerdan, que la semana pasada estuve compartiendo algo de la apostasía. ¿Quién se recuerda? ¿Qué significa apostasía? ¿Qué significa apostasía? Apostasía significa que es una revelación en contra de lo que está establecido. Amén. Es como, por ejemplo, hermanos, ustedes saben que el gobierno hace leyes y estatutos. Amén. Si tú, por ejemplo, algo simple y sencillo, un alto en una esquina, ¿qué significa para ti? Que tienes que pararte, ¿verdad? O te puedes ir como si nada. Es una ley que está establecida. Amén. Pero hay mucha gente que sí lo hace, ¿no? Y cuando se pasa el alto, ¿qué sucede? Hace un accidente. Provoca un accidente. Entonces, hermano, la apostasía es algo similar. Quiero que lo entiendas con algo tan simple. Que la apostasía es algo que se revela en contra de lo que está establecido. Amén. Entonces vemos, hermanos, aquí que, por ejemplo, si tú te pasas el alto, va a haber una consecuencia, un accidente. Y cuando pasa el accidente, ¿qué dices? Y no me fueran pasado el alto, fuera obedecido. Amén. Amén, iglesia.
parte que muchas veces nosotros también hacemos cosas que no convienen. Y ya nos han dicho que no lo debemos de hacer. Amén. Pero las hacemos. Entonces cuando las hacemos va a venir una consecuencia. Como aquel que se pasó un alto, hermano, en una vía pública muy concurrida. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a provocar un accidente grande. Y hasta van a morir personas. ¿Cierto? Amén. Entonces imagínate, hermano, cuando Dios te ha puesto, por ejemplo, aleluya, y tú no haces lo que debes de hacer conforme a lo que Dios ha establecido, y la gente te ve, ¿qué crees que va a pasar con aquellos que te están viendo? Aquellos que estaban empezando a creer, ¿qué crees que va a pasar? Se van a regresar una vez más, y en vez de que esas personas vivan en Cristo, van a seguir muertas. Ya su nombre. Entonces, hermano, la apostasía, ya como lo hemos visto, cómo se manifiesta dentro de la iglesia. ¿Se recuerdan cómo se manifiesta en la iglesia? A ver, aquí me da una ayudadita en eso. ¿Cómo se manifiesta en la iglesia? Con prosperidad, que solamente te están hablando que Dios te va a bendecir y que Dios va a hacer esto. ¿Otro punto, hermanos? ¿Quién se recuerda? En el nombre de Jesús, ¿qué otro punto se recuerdan? A ver si se recuerdan, hermanos. ¿Mande? Haciendo cosas que no convienen dentro de la iglesia. Entonces es una apostasía, porque la palabra nos decía en Tesalonicenses, nos decía que el Hijo del Hombre no va a venir hasta que se presente la apostasía. Y la apostasía ya está dentro de la iglesia. Entonces, hermano, Cristo viene. Dile que está a tu lado, Cristo viene. ¿Cuántos lo creen? Miren, hermano, todo lo que está pasando. Ahora todos, ¿cuántos están asustados por la guerra? Todos, hay unos que andan ahí asustados de qué va a pasar y qué va a subir esto y qué va a subir acá. Mira, está escrito, tiene que pasar. Las cosas que están pasando tienen que suceder. Mire, en otro punto, hermano, lo que te quiero dar a entender es que Dios está cerca. La venida del Señor ya está cerca. Hermano, no pongamos la mirada en esas cosas, sino en Cristo. Amén. Entonces, hermano, en la palabra de Dios encontramos cuáles son las causas de la apostasía. ¿Cuáles son las causas de la apostasía hoy? Primera causa de la apostasía es desechar a Dios por los razonamientos humanos. En otras palabras, rechazar a Dios por lo que yo siento o por lo que yo pienso. ¿Era cierto, hermanos? Romanos 12:21, donde habíamos leído, vamos a leer el 21 y el 22. Estamos ahí, hermanos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Dile al que está a tu lado, no seas necio. Amén. ¿Cuántos necios hay aquí? A ver. Gloria a Dios. Otra vez. ¿Cuántos necios hay aquí? Que ya se les dijo, se les habló y se les habló. Aleluya. Y el Señor ya le dio la palabra y aún así quieren seguir en lo mismo. Dice, miren, hermanos, el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? Que ya conociste a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios aquí? ¿Cuántos conocen a Dios? Entonces dice, no le glorificaron como Dios. O sea que no le honraron a Dios como debe ser a Dios. Dice, ni le dieron gracias. ¿Cuántos de esos hay aquí que no le dan gracias a Dios? A ver. Y eso no hay aquí, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Y dice, pero aquellos que no le dieron gracias, dice que se envanecieron en sus razonamientos, en lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te dice, esto está mal, no hagas esto. Pero no, como no me conviene, no, voy a hacer lo que yo pienso y lo que yo siento. Tristemente, hermano, la apostasía ahí está. ¿Por qué? Porque quieres hacer lo que tú quieres. Amén. No lo que Dios te dijo. Dios te dijo ya lo que tienes que hacer. Entonces, hermano, entra la rebelión. Amén. Entra la rebelión porque ya no quieres hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Podemos ver, hermano, la sociedad que junto con la rebelión, cómo se manifiesta, como está la vida hoy en el aspecto sexual, ideología de género, todo eso que está pasando. Vemos ahí que se rebela contra Dios. Amén. Dice, hay una corriente, hermano, que está creciendo y que se está rebelando en contra de lo que estableció Dios. Y esa corriente
hermano, donde te quiero llevar es ateísmo. ¿Qué es ateísmo? Es decir, llegar a negar la existencia de Dios basado en razonamientos y filosofías humanas. Amén. El ateísmo es que, entonces, iglesia, a negar la creencia de Dios. ¿Conoces a alguien así? ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué hay tantas cosas de malas que están pasando ahorita aquí en la tierra? ¿Por qué? Porque ya no creen en Dios las personas. Yo soy mi Dios. Es lo que te ha enseñado el enemigo ahora, hermano. Enseña al mundo, tú eres tu propio Dios. Es como, por ejemplo, hermanos, cuando tú vas a un trabajo y te va muy bien y tienes, pues, eres bendecido en todas las áreas. El ser humano, ¿qué piensa? Yo lo hice. A mí nadie me ayudó. Yo lo hice con mis fuerzas, porque yo me levanté tan temprano. Pero no te acuerdas, aleluya, que el que te dio fuerzas para que te levantaras, aleluya, que estuvieras ahí, era Dios. Aleluya. Y en vez de darle la gloria a Dios, se le manejan a uno mismo en razonamientos, aleluya, que es en rebelión en contra de Dios. Y no le dieron gracias a Dios, como dice aquí lo que hemos leído. Amén. Dice aquí que ni le dieron gracias a Dios, dice, y se envanecieron en sus razonamientos. Pero habían conocido a Dios. Amén. Lo conocieron, pero su mente cambió. Ya su nombre. Entonces, hermano, llega el ateísmo. Es como, por ejemplo, me recuerdo de nuestro hermano, no sé si algunos de ustedes conocieron a nuestro hermano, su nombre, bueno, no digo que se llamaba así, partió con el Señor, el vecino de nosotros, y dice que una vez estaba hablando con uno de esos de Mahoma, que su Dios era Mahoma. Y dice, Mahoma, mira, mi Dios Mahoma está en esa montaña, que le dijo así. Y sí, le dijo él, ¿sabes qué? Mi Dios, ¿sabes cuál es? ¿Y qué creen que le dijo? Mi Dios es el que hizo esa montaña. Aleluya. ¿Y a su nombre? Gloria. Entonces, hermano, vemos como muchos razonamientos te van cambiando y vas pensando en otras cosas. Y te olvidas de que verdaderamente le debes de dar la honra y la gloria. Amén. Amén. Tal como dice la palabra en Juan 3:19, veamos ahí lo que dice Juan 3:19. Juan 3:19. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y a su nombre? Gloria. Hay millones de personas en el mundo, hermano, que niegan la existencia de Dios. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. En lugar de reconocer su pecado, prefieren seguir en las tinieblas porque sus obras son malas y no quieren arrepentirse del pecado. Amén. Amén. No quieren cambiar eso porque saben que sus obras son malas y saben que si van delante de Dios tienen que dejar aquello que aman. Y por eso dice la palabra aquí que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. El Señor vino al mundo. El Señor vino a buscarte a ti. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y era nuestra vida. Ya su nombre. Gloria. Pero dice aquí que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amén. El hombre amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué crees, hermano, que camina la iglesia como camina hoy? La apostasía está ahí. Porque aún dentro de la iglesia, hermano, aman más las cosas, aleluya, del mundo que a Dios. Los líderes, hermanos, que en este tiempo tenemos, que están corrompidos. Amén. Amén. Porque aman más las tinieblas que la luz. Porque, hermano, es muy fácil decir, hermano, es como, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, creo que la mayoría de ustedes, ¿verdad?, han visto la televisión y han visto mensajes muy motivadores. Allí de la palabra, que hermano, que están motivando, que tú tienes que hacer esto, y te motivan, y te levantan y te dicen, sí,
Como te decía, acuérdate, hermano, cuando una de las cosas de la apostasía que está dentro de la iglesia es que te dicen, yo declaro esto, yo declaro aquello, que en el nombre de Jesús, como si fuera, hermano, algo mágico y que va a pasar así. No, iglesia, que solamente por decir unas palabras va a pasar. No, no te enseñan que tienes que vivir una vida recta delante de Dios. Nomás te están enseñando, oh, levanta tus manos y confiesa lo que todos te oigan. Oh, Dios, ayúdame. Y ya va a pasar como si fuera, como les dije, hermanos, como la lámpara maravillosa, como si fuera un Dios que va a estar a tus órdenes. No, eso es apostasía. Si vamos a orar y declarar, como les compartí, hermanos, el ejemplo que el Señor Jesús nos dijo: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermanos, que debemos de aprender a orar pidiéndole a Dios que se haga la voluntad de Él. Amén. Entonces, hermano, vemos que las personas no quieren arrepentirse del pecado. ¿Tú has visto a alguien así? Hermanos que vienen a la iglesia y están ahí, pero quieren seguir en lo mismo. Salen, vienen a la iglesia, salen, hermanos, y se van a todas cosas malas que habidas y por haber. Y vienen el domingo, como quiero el domingo me arrepiento y el Señor me va a perdonar. Y vivir una vida así, no, hermano, dile a que está a tu lado, no te equivoques. Amén. Así no es la vida, hermano. Por eso dice la palabra aquí que esta es la condenación, que la luz vino. ¿A cuántos de aquí les ha llegado la luz? Amén. Amén. ¿Te ha llegado la luz de Cristo? Amén. Entonces, hermano, como dice la palabra, la luz llegó. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, que la palabra de Dios llegó, la sentiste, la recibiste y quisiste caminar delante del Señor, pero la desechaste porque amaste más el pecado, hacer lo malo delante de Dios en vez de hacer lo bueno. Y qué tremendo, hermanos, porque pues simple y sencillo, el mundo es lo que te enseña. Amén. Dice que amaron más las cosas del mundo. Amén. Y entonces, ¿por qué? Porque te atrae, pero tú tomas la decisión. Un hijo de Cristo, hermano, toma la decisión de vivir en santidad para Cristo. Piensen, hermano, que desechando a Dios de sus vidas, estos hermanos, estas personas, ya no tendrán la culpabilidad del pecado. Tienen una mentalidad que si quito a Dios de mi vida, ya no me va a... Porque mira, ¿cuántos de ustedes, de los que están aquí, cuando hacen algo mal, se sienten mal delante de Dios? ¿Cuántos sienten eso? Ese es el Espíritu Santo. Amén. Pero hay muchos, aleluya, que piensan, aleluya, que alejándose de Dios, ya no van a sentir esa culpabilidad. Que van a seguir haciendo lo malo y no van a sentir eso. Pero déjame decirte, el Espíritu siempre va a estar ahí. El Espíritu siempre te va a hablar y decir lo que haces mal. Porque mira, hermano, aunque no estés en el Señor, aunque sea un ateísta, como te lo he compartido, un ateo si hace algo malo, ¿tú crees que no siente lo malo que hizo? Amén. ¿Crees que no lo va a sentir? Lo va a sentir. Entonces, ¿quién crees tú que le está diciendo que está mal? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar ahí, pero creen que alejándose de Dios, aleluya, no tienen que arrepentirse. Piensan que desechando a Dios de sus vidas ya no tendrán esa culpa del pecado. Como lo expresa, por decir, no sé si ustedes lo escucharon en un tiempo, hace unos años, había una empresa de ateos, y esto lo publicaron en España, que decía así. Ellos publicaron así como por ejemplo, anuncios que nosotros vemos de compañías, cuando salimos por aquí vemos muchos anuncios de compañías, de esto. Ellos pusieron un anuncio así, donde decía esto: probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida. Miren el anuncio que ellos pusieron, que probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y vive la vida. Entonces, hermano, ¿te imaginas con ese tipo de pensamientos? Aleluya, es como si yo te dijera, hermano, Dios pues probablemente no existe, ya no te preocupes y disfruta la vida. Pero Dios, hermano, el que se preocupa es porque quiere. Amén. Porque si Dios está contigo, Dios te va a traer esa paz y ese gozo que tú necesitas.
Ya es su nombre. Entonces, pero estas personas, hermano, que profesan ser sabios, que tienen muchos razonamientos científicos y fisiológicos también, para negar la existencia de Dios en la realidad, pero la Biblia dice que son necios. Amén. ¿Cuántos necios hay aquí? No hay necios aquí, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Miren, el Salmo 14:1, miren lo que dice. Hermanos, ¿habrá alguien aquí que pueda negar la existencia de Dios? ¿Habrá alguien aquí que lo niegue? ¿A Dios? Amén. ¿Creemos en Él o no? Creemos en un Señor, que es Dios. Amén. Salmo 14:1, miren lo que dice. ¿Estamos ahí? 14:1. ¿Estamos? Y dice la palabra, dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. No hay Dios. Entonces se han corrompido y hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Pero ¿quién niega a Dios? ¿Quién es el que lo niega? Necio. Necio. Entonces dile al que está a tu lado, no seas necio. Amén. Hermano, cuando Dios te habla, escucha la palabra. Amén. No seas necio. La palabra nos lo dice muy claro. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Pero la realidad es que estas personas, hermanos, no reconocen a Dios y no le buscan porque en sus corazones están llenos de soberbia y altivez. Amén. Amén, iglesia. Están llenos de soberbia y altivez. ¿Qué es soberbia y altivez? ¿Qué es soberbia? Amén. Que solamente yo. La soberbia de que sentirse superior a todos los demás. Altivez. Altivez, hermano, cuando miras a los ojos así, a los demás también. Por el hombre, esto no son nada para mí. Amén. Dice la palabra, hermanos, que son necios en el corazón. Salmos 10:4. Miren lo que nos dice ahí, iglesia, Salmos 10:4. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice primeramente el qué? El malo. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Pero quién? ¿Quién? El malo. Amén. El malo. La palabra hermano no se equivoca. El Salmo 10:4 dice que el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahora, tengo buenas noticias para ti. ¿Cuántos los quieren oír? ¿Cuántos sienten a Dios? Si tú sientes a Dios, entonces hermano, no eres malo. Lo que necesitas nada más es, aleluya, estar en contacto con el Señor para que el Señor te encarrile en el verdadero camino. Amén. Porque hay unos que dicen, no, yo no creo en Dios, pero de repente estás ahí, oyendo ahí una voz, tengo que hacer esto, es el Señor. Pero el malo dice que no piensa en nada de Dios. Nada. Cuando le hablan de Dios, hermanos, comienza a maldecir. Amén. Porque no hay. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir esto? Con esto te quiero decir, hermano, que cuando hay un sentir ahí, Dios está obrando y que Dios puede obrar en aquella persona. Pero eres tú el que tiene que tomar la decisión. Eres tú. Por ejemplo, no sé si tú has oído de que pues, alguien cuando hizo una acción pues, que mató a alguien y que dijo, yo no quería hacerlo, pero en ese momento lo hice porque me frustré y lo hice. Amén. Entonces quiere decir que no es malo, pero se dejó llevar por las circunstancias que estaba viviendo. Pero si tuvieras a Cristo en tu corazón, hermano, el Espíritu Santo fuera detenido esas acciones y no lo fueras hecho. Amén. Entonces, hermano, por eso dice la palabra que el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios y no hay ni en ninguno de sus pensamientos está Dios. Es por eso que el Señor los ha dejado, hermano, dejar encaminar en la dureza de su corazón a muchos. Los deja caminar ahí porque no quieren cambiar. El Señor Jesús, si ustedes se recuerdan, Jehová, cuando sacó al pueblo de Egipto, a Israel del pueblo de Egipto,
Y lo sacó de ahí, hermano. ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Con simples cosas o con grandes cosas? ¿Cómo lo sacó? Primero les mandó plagas ahí a Egipto para que vieran quién era Dios. Amén. Y después cuando dijo, ahora sí los vas a dejar ir. Pero el Señor, hermano, fue trabajando para que mostrarle quién era Dios al faraón, de quién estaba con Israel. Hasta el último fue para mostrarle, les quitó la vida a los primogénitos. Entonces ahí fue cuando ya el faraón dijo, ¿saben qué? Vayan. Y cuando se fueron de ahí, dice que el faraón, ¿qué hizo? Todavía el Señor les quiso demostrar su poder ahí y endureció el corazón del faraón. ¿Y el faraón qué hizo? Vayan a seguirlos. Y fue a seguirlos. Y el pueblo de Israel comenzó a temblar porque llegaron a la orilla del mar. ¿Qué iba a pasar? Amén. Pero el Señor estaba con ellos. Dile acá está a tu lado, Dios está contigo. Amén. Así que, iglesia, no importa lo que estés pasando. Dice que estaban todos temblando ahí a la orilla del mar, ahí cuando ya venían los carros del faraón. Aleluya. Y el Señor dijo, tú levanta la vara. Y el mar se abrió. Y vieron, pasaron en seco, hermano, por el mar. ¿Cuántos de aquí han visto la gloria de Dios así? Amén, que el Señor te ha sacado y te ha libertado y te ha pasado por muchas cosas, hermano. Y te ha libertado, te ha dado la libertad. Entonces ellos pasaron, hermanos. Ahora, ¿el pueblo de Israel vio la gloria de Dios o no la vio? La miró. Pero dice que después, hermanos, se comenzaron a quejar. Amén, cuando iban caminando en la tierra prometida. Y hay muchos que Dios los ha libertado, los ha sanado, los ha cambiado, y van caminando y después se comienzan a quejar. Y se comenzaron a quejar y a quejar. Y el Señor le dijo a Moisés, le dijo, ¿sabes qué? Mira, si ustedes se recuerdan que le dijo, ya los voy a destruirlos a todos. Pero ¿qué dijo Moisés? No, no lo hagas, Señor. Después las otras naciones van a decir, ahí está su Dios, lo sacó de ahí solamente para que murieran en el desierto. No, van a hablar así de ti. Y dijo el Señor, ok, voy a dejar solamente a los de 20 para abajo. Y los demás van a morir, van a estar 40 años rodeando, caminando, hasta que muera toda esa generación. No van a entrar a la tierra prometida en el tiempo. Entonces, hermano, ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios, hermano, ya sabe, a veces un corazón necio. Amén. Dile que está a tu lado, no seas necio. El Señor dijo, ya no van a entrar, ya me han irritado más de 10 veces. Así le dijo a Moisés. Entonces, ¿por qué? Porque no van a cambiar. Y el Señor dijo, ¿por qué, hermano? Porque a veces, mire, llegamos a una edad, no sé si tú lo has visto, pero llegas a una edad, hermano, que ya no eres un joven, estás hablando de 40, 50, otros 60, y entre más vas creciendo te haces más necio. ¿Ya es un hombre? Amén, hermanos. ¿Te haces más necio? Es un batallar, hermano. Amén. Y necio, y necio, y necio, y necio. Entonces, hermano, por eso el Señor dijo, estos no van a entrar porque son unos necios. Amén. Entonces, ten cuidado, aleluya, no seas necio. Amén. Ten cuidado porque vas creciendo, hermano, y se hacen necios y necios. No, hermano, no nos hagamos necios, porque eso no es bueno delante del Señor. Amén. Entonces, hermano, por eso que el Señor a veces los deja caminar en la dureza de su corazón, porque no van a cambiar. El Salmo 81. Miren lo que dice el Señor, 81:12. ¿Estamos ahí? Salmo 81:12. Miren lo que dice el Señor, hermano. Pero ¿por qué el Señor hace? Porque es que, hermano, el Señor ya dejó, porque son personas que no quieren cambiar. Ya les hablé tantas veces y no han cambiado. Entonces, miren lo que nos dice el Señor aquí, 81:12. Dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿Pero por qué? Por necio. Amén. Por necios. Una vez más pregunto, ¿cuántos necios hay aquí? Aleluya. El Señor está orando, el Señor está hablando, amén. Entonces, hermano, deja de ser necio. Ya no pienses y sientas que es como tú quieres que sean las cosas. Amén.
Porque siempre les he dicho, hermano, que cuando no salen las cosas como tú quieres, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo te pones? A ver. Te pones todo enojado, todo frustrado y comienzas a gritarle al que pasa, ¡quítate de aquí! Hasta el pobre perrito que no la da, hermano, le dice, ¡quítate tú también! ¿Por qué? Porque no te salieron las cosas como tú quieres. Amén. Las cosas, hermano, no van a ser siempre como queremos, sino que hay que dejarle a las manos de Dios. Amén. Otra causa, hermano, es que cambiando la verdad de Dios por las mentiras del diablo. De ahí volvamos a Romanos 1. Aleluya. Romanos 1, versículo 25. Y a su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Estamos ahí. Versículo 25, 1:25. Y dice la palabra, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjense lo que está diciendo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Podemos darnos cuenta aquí, hermano, que en la sociedad las personas que viven en apostasía, o sea, que viven en rebeldía a lo que está establecido por nuestro Dios, niegan la verdad de Dios. Amén. Amén. ¿Cierto o no, hermanos? Esas personas que viven en la apostasía, en la rebeldía, niegan. Por ejemplo, ¿a cuántos de aquí les han dicho, ¿por qué le sigues creyendo a Dios si no existe? ¿A quién han dicho eso? Creo que la mayoría han escuchado eso, ¿verdad? ¿Por qué sigues creyéndole a un Dios? A ese Dios que dice de esa Biblia, si es un libro, te dicen así. Este es un libro. Así te dicen, es un libro. Y fue escrito por hombres, ¿por qué le crees? Amén. Amén. Pero ellos no saben que lo que está escrito aquí es poderoso, que fue escrito por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque nosotros hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la verdad? Amén. Entonces, hermano, como quien dice, por ejemplo, ¿tú has escuchado cuando venden un libro que le dicen bestseller, el mejor vendido? ¿Sí has escuchado? ¿Verdad? Sí, que vendió 100 millones de copias o 1 millón de copias, un decirlo así. Amén. Pero ¿cuánto tiempo dura en ese nivel? Unos meses tal vez. Un mes. Hermano, pero esta palabra, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo tiene esta palabra? Aleluya. Amén. Hermano, entonces dime, ¿cómo vas a negar lo que está aquí? Si fuera escrito por un hombre, como esos libros de bestsellers que dicen, ya se fueran a acabar, fueran pasado. Y esta palabra sigue año tras año tras año y sigue siendo el libro número 1. Amén. Ha existido por más de 2000 años. Amén. Amén. Nos ha guiado, nos ha cambiado, nos ha transformado. Y siempre se sigue. Entonces dime, le puedes decir a que entonces dime, ¿quién me cambió? ¿Quién me cambió a mí? ¿Quién me cambió? Ahora te voy a decir, hermano, a los que estamos aquí, ¿yo te he cambiado? Yo soy el que te cambió. No, ¿quién te cambió? Cristo. Su palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Amén. Entonces, hermanos, así es el pensamiento de las personas que quieren cambiar la verdad por las mentiras del diablo. ¿Quién es el que trae la mentira? ¿Quién es el que te ha engañado? ¿Cómo te engaña el diablo? Miren, el enemigo, la principal arma que él quiere usar es dividir. Amén. Porque si él divide, no puede seguir la iglesia. ¿Por qué crees que, hermano, ha habido tanta lucha aquí entre nosotros? Amén. ¿Por qué crees que han traído tanta lucha en guerra del enemigo? Pero se equivocó. Porque, aleluya, nosotros le estamos creyendo a Dios. El Señor está sanando y cambiando vidas, hermano. Y la mente ya no está pensando en lo que el enemigo tiene a traer, sino en lo que Cristo nos está hablando en nuestras vidas. Ya es su nombre. Gloria. Ya no estamos en los sentimientos ni emociones. En eso trabaja el enemigo. En los sentimientos. Mira, él siempre te va a traer. Siempre les he dicho, hermano, ¿a qué hemos venido aquí a la iglesia? Primeramente, ¿por qué razón estamos aquí? Es la principal razón. Para alabar a Dios,
exaltar a Dios y oír su palabra. Amén. Esas son las razones. Hay otras ahí principales como estas. Pero hermano, no hemos venido a estar criticando, a estar murmurando, ni a estar juzgando a nadie. ¿A eso venimos? Entonces, ¿quién quiere que creas eso y que pienses así? Y he venido a trabajar de esa manera, hermano, pero el enemigo se equivocó. Porque Cristo está en nosotros, amén. Y nos da la verdad, y a través de la verdad, hermanos, desechamos toda mentira. Por eso dice aquí la palabra, hermano, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dile al que está a tu lado, no cambies la verdad por la mentira. Si viene alguien y te dice, hermano, que el diablo lo está usando a decirte, mira esto y mira aquello, algo que es en contra de la palabra de Dios, ya te he dicho que le digas, a mí no vengas a mentirme esa basura. Amén. No cambies la verdad por la mentira. Por eso dice la palabra, hermano, que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso, hermano, hay muchas personas que alaban imágenes, adoran, idolatran. Cambiaron a Dios por imágenes, por cosas. Y no nada más, hermano, por imágenes y cosas, sino que, por ejemplo, pues puede ser un trabajo, un hijo, una hija, aleluya, un esposo, una esposa, aleluya, ya su nombre. Que cambian, hermano. No, hermano, no cambiemos la verdad por la mentira. Desechan la palabra de Dios y toman como verdad los pensamientos e ideas que vienen de un corazón envenenado. Amén. Es decir, que toman verdades de las mentiras del diablo. Amén. 1 Timoteo 4, lo vemos ahí lo que dice ahí. Cambian las verdades por mentiras en nombre de Jesús. ¿Cuántos de aquí han sido engañados por el diablo? Amén. ¿Verdad que estás a veces ahí y de repente viene el pensamiento y comienzas a pensar, ¿será cierto o no será cierto? Y comienzan a decir, el pastor dijo esto, pero el hermano este está diciendo esto y aquello, aleluya, hermano, pues confróntalo con la palabra. Amén. Pero quieres desechar aquello porque tu corazón todavía quiere estar oyendo lo malo. Amén. Y quieren buscar una excusa. Es como hermanos, a veces, yo no sé, pero hay hermanos que están con el corazón, como su corazón todavía tiene las cosas del mundo, que les digo a uno, hermano, ¿puedes hacer esto? Y el pastor me dio la verde. No, hermano, pero andan buscando que alguien te diga eso para hacer aquello. Amén. No, hermano, no te equivoques. Si la palabra de Dios lo dice, hermano, créelo. 1 Timoteo 4:1. Ya su nombre. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Qué dice, hermano? El Espíritu. ¿Quién lo dice? El Espíritu de Dios. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escucha bien, hermano. O sea, que van a negar la fe. En los últimos tiempos, muchos van a negar la fe. Van a escuchar, ¿en qué? A espíritus engañadores. ¿Y qué? Doctrinas de demonios. Amén. Entonces, hermano, vemos aquí que la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos, que algunos van a negar la fe. Amén. Muchos van a negar. ¿Has visto a alguien que ha negado la fe de Dios? ¿Has visto a alguien que la ha negado, hermano? El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos van a negar la fe. Van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora te pregunto, iglesia, ¿habrá doctrinas de demonios en este tiempo? ¿Habrá? ¿Cuál es la doctrina del enemigo? Engañarte. Ahora, te lo he dicho, hermano, y lo voy a compartir una vez más porque tal vez a algunos se les olvidó. ¿Cuántos se recuerdan cuando la muerte andaba buscando un diablo? Amén. No, voy a ir rapidito. Lo andaba buscando, no lo halló en un lugar. Dijo, voy a ir a otro lugar. Tampoco lo halló. Voy a ir a otro lugar más sucio, entremecido. ¿Dónde está ahí? Tampoco lo halló en el lugar más grande. Y caminando así, pues miró ahí en la puerta de una iglesia la cola. Y miró la cola y lo miré, ¿qué estás haciendo aquí?
Diga, te busqué en tal lugar, y en otro lugar, y no te hallé. ¿Qué estás haciendo aquí? Dije, no, esos que están ahí, esos ya son míos. Yo los que quiero son los que están aquí en la iglesia. A estos son los que quiero. Mira cómo voy a trabajar con ellos. Y comienza la alabanza, están aplaudiendo. Y le dan a uno en la mente el dardo de fuego, dice la palabra. Y híjole, cómo se tarda la alabanza. Ya quiero que se acabe. Se tardan mucho, cantan mucho. Amén. Aleluya. Ya su nombre. Gloria. Ya su nombre. Gloria. Ten cuidado, hermano, porque ahí el diablo te está atacando. Amén. En el nombre de Jesús. Y luego comienza la predicación. Mira al otro, mira cómo le va. Y le da al otro. Y está predicando. Ya me casé. El pastor también se tarda mucho, hombre. Habla mucho. Ya me casé. No es cierto, no le creo lo que está diciendo. Ya su nombre. Entonces, hermano, el trabajo del diablo es cuando ya te envenenó tu corazón, te está esperando ahí en la puerta para cuando salgas, vete. Otra vez. ¿Qué te quiero decir con esto? Que dice la palabra aquí que acabamos de leer, que el enemigo, hermano, se infiltró en la iglesia para destruirla. Amén. Amén. Como no pudo acabarla, como no puede acabar con la fe, dice, voy a entrar ahí y la voy a dividir. La voy a dividir. Y esa es la manera en que trabaja el enemigo. Amén. Por eso, hermano, tenemos que entender que aunque el mundo pueda aceptar y admirar a las personas que viven en rebeldía, porque, hermano, muchas personas, pues mira, aquella persona tiene tanto, aquellos millonarios y no están en Cristo. Pero, hermano, eso no importa. La felicidad no es dinero. Amén. Entonces nos declara que sus días van a ir de peor en peor. Como te lo he dicho, hermano, aquellos millonarios que tienen todo, miren, ¿qué ejemplo nos han dado últimamente? Los multimillonarios se están divorciando. Están dejando, ¿qué ejemplo te están dando? Y tienen todo, pero son engañados. Segunda de Timoteo 3. Ya su nombre. Gloria. Mira lo que dice la palabra ahí. Segunda de Timoteo 3, 13. ¿Estamos ahí? Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿No te das cuenta, hermano? La palabra lo declara. ¿Que crees tú que estás bien, que estás haciendo algo malo, pero también te lo van a hacer a ti? Engañando y siendo engañados. Que van a ir de mal en peor. Amén. Ya su nombre. Otra causa, hermano, es creer que pueden ignorar el gobierno de Dios sobre la creación. No, hermano, no. Muchos piensan que podemos engañar a Dios de alguna manera, pero no. Miren, Romanos 1:28. Aleluya. Y creen que pueden engañar a Dios ignorando lo que Dios ha creado. Amén. ¿Estamos ahí? 1:28. Y como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente ¿qué? Reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué les entregó Dios a una mente reprobada? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Porque no, en otras palabras, Dios no existe. Dios no existe. Entonces Dios dice que les da una mente reprobada. No tomar en cuenta a Dios, hermano, y querer imponer lo que tú crees o lo que tú piensas, como hombre o mujer, que se han declarado en rebeldía contra lo que Dios estableció. Amén. Es como querer, por ejemplo, lo pongo así, hermano, un ejemplo. Es como querer demoler una casa y construirla de nuevo sin tomar en cuenta la voluntad del dueño de la propiedad. No sé si me expliqué. Lo que te quiero decir es como cualquiera de ustedes viene, no tomas permiso de nadie, no más tumbas la casa, la vuelves a hacer de nuevo y viene el dueño, ¿por qué hiciste esto? Esto no es lo original. Amén. Sin tomar en cuenta a aquel que lo formó. Ya es su nombre. Entonces muchas personas en el mundo piensan que pueden vivir libres fuera de la autoridad de Dios sobre sus vidas. Amén. Creen que pueden hacer las cosas a su manera en este mundo. Hermano, ¿de quién es este mundo? ¿De quién es este mundo? No, ¿quién lo hizo? ¿De quién es entonces? Es de Dios. Amén. Dios lo hizo. Acuérdense que le decía hace unos momentos que Mahoma, aquel Dios de aquel, ahí está, Mahoma está en la montaña, pero
El mío es el que hizo la montaña. Amén. 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 Entonces esta tierra es de Dios. ¿Cómo crees tú que vas a burlarte de Dios? Amén. Aleluya. No sé si lo puedes ver de esa manera, iglesia. Esta tierra es de Dios. Dios no puede ser burlado. Amén. Dios está sobre todas las cosas. Amén. Amén. Pero la Biblia también declara, hermano, que este mundo es propiedad de Dios. Lo declara, miren, el Salmo 21.1. Miren lo que dice ahí. Salmo 21.1. ¿Cuántos creen que este mundo es de Dios? Miren lo que nos dice ahí. Salmo 21.1. ¿Qué nos dice ahí, iglesia? De Jehová. ¿Qué dice? Es la tierra y su plenitud. ¿De quién es? De Jehová. El mundo y los que en él habitan. Aleluya. Ya su nombre. Entonces aquí dice que la tierra es de quién? Es de Dios, hermano. ¿Y qué más dice? Y el mundo es de Dios. ¿Y los que qué? En él habitan. Entonces tú y yo somos de Dios, somos creación de Dios. Tristemente, Dios nos dio libre albedrío para elegir. Amén. Si le alabas o no le alabas. Pero Dios, hermano, no puede ser burlado. Mucha gente piensa que puede vivir una vida así. Puedes vivirla, así puedes vivirla. Pero tú y yo sabemos que lejos de Dios, hermanos, es difícil. Lejos de Dios es una vida triste. Amén. Porque Dios es el que te da la paz. Aunque las personas, hermanos, escuchen, de esta generación no aprenden a tomar en cuenta a Dios en sus actos ni sus decisiones, la palabra del Señor nos dice que su reino es por los siglos de los siglos. ¿Cuántos lo creen? 145:13, Salmo. Aleluya. Por eso, hermanos, no sé si aquí los que tenemos hijos jóvenes que están entre los 20, 25, tal vez 30, ¿cómo piensan? ¿Cómo piensan nuestros jóvenes, la mayoría? ¿Piensan que necesitan a Dios? Les pregunto. ¿Piensan que necesitan a Dios? ¿Amén o no? ¿Qué te dicen cuando les hablas de Dios? Eso es aburrido. No me importa. Miren hasta dónde está, hermano, la sociedad de hoy. Hasta dónde ha llegado a influenciar a la juventud. Amén. ¿Estamos ahí en el Salmo 145:13? Miren lo que dice la palabra. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Entonces Dios está en todo el tiempo. Amén. Pero hoy en esta generación, hermano, por eso comparto, la apostasía está fluyendo dentro de esta generación y dentro de la iglesia. Mira, como te dije nomás, ¿cómo piensan tus hijos? ¿Cómo piensan? Háblales de Dios y ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Estás loco? No sé lo que me estás diciendo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque es la generación, hermanos, que necesita más de Dios. Se han perdido. Nuestros jóvenes ya no quieren nada, hermano. Porque ¿qué te está enseñando el mundo afuera? El enemigo. Que tú eres tu Dios, tú no necesitas a nadie. Tú tomas tus propias decisiones. No necesitas preguntarle a nadie. Ya es un nombre. Hermano, la falta de crecimiento espiritual y conocimiento en la palabra en la iglesia de hoy es otra causa de apostasía. Mucha gente no quiere crecer. Quieren quedarse ahí en hábitos espirituales. Amén. No quieren aprender más de Dios, del conocimiento de la palabra. Amén. Miren, Hebreos 5. Aleluya. Hebreos 5, versículo 11. ¿Cuántas veces le tienes que decir a un joven a una cosa para que la haga? A ver, hermanos. Si le dices, ven, saca la basura, ¿cuántas veces le tienes que decir? ¿Con una vez? No, hermano. Le dices una, dos veces. Luego ya tres. ¡Hombre, no tiene que la sacar! Y de repente, hermano, se llega el otro día y todavía ni salió. Amén. Entonces, mira lo que nos dice aquí la palabra.
Dice, acerca de esto, ¿estamos ahí? 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Miren lo que dice la palabra. Porque se han hecho tardos para oír, que no quieren oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hermano, nosotros entendemos por naturaleza que si tú le dices a un niño, por ejemplo, ve, tira la basura, a un niño de 2 o 3 años, no lo va a hacer. Amén. Por naturaleza, porque es un niño. Amén. O sea, su entendimiento, su razonamiento no llega a entender lo que se le dice. Pero a uno de 15 años, ya su nombre, deja tu, hermano, ahorita voy más para allá, más. A uno de 15 años le dices, y le dices, y le vuelves a decir, y no entiende. Ahora, ¿debería entender o no debería entender? Amén. Y le vuelves a decir, ¿qué es esto? Ya su nombre. Pero aquí la palabra me dice, hermano, que ya deberías de haber sido maestro. Ya conociste la palabra. Yo lo entiendo, hermano. Cuando un niño que está creciendo, que tiene 1 año, 1 año y medio, 2 años, ya está listo. Pero hermano, te estoy hablando de 15 años, pero ¿qué de aquellos que tienen 40, 50, 60 años? Ya su nombre. Ya su nombre. Aleluya, que no entienden. ¿Cuántas veces el que tiene que hablar para que entiendas? Ya su nombre. Eso no te habla, te vuelve a hablar y no quieres entender, cabezón, cabezona. Santo Padre. Es silencio en la casa. Amén. Que el Señor hablando y diciéndote, aleluya. Lo vamos a leer, hermano. Miren, por eso dice la palabra así. Ahí en Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, dice. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque no quieres escuchar. Porque muchas veces, hermanos, las instrucciones Dios te las está dando. Pero ¿qué estás haciendo? Tú estás pensando en lo que vas a hacer. ¿O qué voy a hacer? Ahorita ahí. Necesito ir ahorita que no me miren aquí, ahí al Facebook, porque van a publicar esto. Y en vez de estar escuchando la instrucción que Dios te quiere dar, dice la palabra, eres tardo para oír. Y no recibes la instrucción. Porque del 12 dice, porque ya debiendo ser ya maestro. Amén. Después de tanto tiempo, tiene necesidad de que te vuelva a enseñar otra vez lo mismo. Amén. En la palabra de Dios. Dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Es como, hermano. Hermano, mira. Voy a hablar ahí, hermano. Miren esto. 30, 40, 50 años. 60. ¿Te imaginas? Imagínate nada más con tetera. Con tetera. A un niño, hermano, se le entiende. Amén. A un niño se le entiende porque está ahí creciendo, necesita. Pero hay algunos, hermanos, que ya tienen tiempo, ya han pasado ahí. Y imagínate, hermano, ya debes de haber crecido, avanzado, sigues en lo mismo. Hermano, humanamente hablando, así no secular, ¿cómo se miraría a alguien ya adulto de 40, 50, 60 años con una tetera? ¿Cómo se miraría? Con su biberón. Ahora imagínate espiritualmente hablando para aquellos que no quieren crecer, que por todo se están quejando, que no. El Señor, ahí está tu biberón, todavía necesitas más. No, hermanos, crezcamos, amén. Entonces, hermano, es una advertencia esta palabra, hermano, contra la apostasía, amén. Se nos dice una verdad muy importante. Muchos hermanos deberían de ser ya maestros, amén. Dile al que está a tu lado, necesitas ser ya maestro. Amén. Pero en lugar, hermano, de serse maestros, son cristianos inmaduros, cristianos carnales. Amén. Te he dicho, mira, por ejemplo, te lo he dicho anteriormente esto. Cuando dice la palabra que el enemigo anda como ¿quién? Como león rugiente buscando ¿quién? A
¿A quién devorar? Entonces, ¿va a devorar a quiénes va a devorar? A ver. A los inmaduros, a los carnales. Amén. Miren, yo les compartí esto anteriormente, pero a un león, pues se tiene que alimentar, ¿verdad? Un león. Pero resulta que a este león le pusieron unas uvas ahí. Y pues las uvas, pues, no, se acercan, no nos duele, no las come, pues no. Yo no estoy impuesto a comer uvas. Amén. Pero le aventaron un pedazo de carne rojo así en la carne. Y se lo comió y lo devoró. Amén. No sé si me estoy explicando, hermano. Pero el que anda en el espíritu, el diablo ni te puede oler. Andas en el espíritu, se acerca y dice, no, anda en el espíritu. Porque anda en la carne, a este sí me lo voy a devorar. A este me lo como a tentaca. Amén. Entonces, hermano, para que el enemigo no te ataque, ¿cómo debes de andar? Amén. Pero el problema, hermanos, es como lo dice el texto que hemos leído, somos tardos para oír. Amén. Pero para oír, hermanos, lo que nos edifica. Somos tardos para oír aquello que nos va a ayudar. Pero hermanos, para oír lo que nos hace crecer espiritualmente, somos tardos. Amén. Porque muchos hermanos solamente quieren escuchar lo que les conviene. ¿Ya su nombre? Cuando es algo que te conviene, aquí sí, esa palabra sí me gustó, esa sí la recibo, esa sí la estás en el celular ahí, eso sí me gustó, eso sí lo quiero oír, eso sí. Pero cuando te están diciendo necesitas arrepentirte y dejar el pecado, déjame ver aquí, estoy viendo, no sé si me explico, iglesia, que nosotros nada más como seres humanos nomás queremos oír lo que nos conviene. Amén. Y por eso, hermano, hay apostasía en nuestras vidas. Porque quieres hacer nada más lo que te conviene, lo que te gusta. Amén. El pastor está hablando de que Dios me va a bendecir. Sí, pastor. Amén. Aleluya. Hasta gritas ahí. Sí, pastor, así. Pero cuando el Señor te dice tienes que arrepentirte con el diablo, ni siquiera hay un amén, nomás te volteas y no, ¿a quién le está hablando el pastor ahí? ¿A quién le está hablando? A mí no está hablando a mí. No, hermano. Tienes que recibirlo todo. Tienes que recibir lo que te alimenta, lo que te edifica, lo que te va a hacer cambiar. ¿Ya es su nombre? Y eso, hermano, por eso te vuelve presa fácil del enemigo a los falsos maestros y falsa doctrina. Porque nomás quieres recibir lo que quieres. Amén. Y como quieres recibir lo que tú quieres nada más, eso es lo que vas a compartir con los demás. Nomás lo que tú quisiste. Pero no se trata de eso. Dile al que está a tu lado, no te equivoques. Hay que recibir, aleluya, todo lo que Dios nos habla. Amén. Ya es su nombre. Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, quiero ir a Romanos 1. En el nombre de Jesús. Quiero terminar con esto una vez más, hermano, leyéndolo, el versículo 21 y 22. Amén. Y pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mira que está a tu lado. No seas necio. Amén. Dice una vez más, no seas necio.